Bien, vamos a buscar en la palabra de Dios, ahí en nuestra Biblia, el Salmo 51. En la pizarra solo va a estar puesto el versículo 5, si mal no recuerdo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a leer todo el Salmo, pero cuando lleguemos al versículo 5, y no se guíe por el que está en la pizarra, porque el de la pizarra es otra versión. Vamos a leer Reina Valera del 60, los que tienen Reina Valera del 60. Salmo 51, y cuando lleguemos al versículo 5, todos los vamos a leer juntos. Amén. Respetando cada punto, cada coma. Salmo 51, diga amén cuando lo tenga. Dice de esta manera la palabra de nuestro Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Decimos: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son del espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, la Biblia, porque ella es alimento para nuestra alma, refrigerio para nuestros huesos. Señor, permite que lo que vamos a estar estudiando sea de edificación a nuestra vida, afirme nuestros pasos en nuestro caminar contigo y nos lleve a valorar la obra y el sacrificio de Cristo por nosotros pecadores. En nombre de Jesús, Señor, prepara nuestros corazones para recibir de tu palabra. Quita lo humano, quita lo terrenal y sé tú ministrando, Señor, a cada vida, a cada persona aquí presente, también a mí, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos y rogamos que tomes tu Espíritu Santo el control de la predicación. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amados hermanos, ustedes saben, estamos haciendo esta serie que tiene que ver, donde estamos hablando sobre Cristo y su relación con nuestra salvación. No podemos entender cómo obró Dios la salvación si antes nosotros no comprendemos cómo opera el pecado en la vida del hombre y cuál era nuestra condición antes de ser cristianos y cuál es tu condición, porque esto nos lleva a los creyentes a darnos cuenta de cuál era nuestra condición. Y si usted aún no ha decidido por Cristo como Señor y Salvador, esto le lleva a usted a considerar cuál es su condición actual para que pueda ver en Jesucristo la fuente de la salvación que Él es. Dice el Salmo 51, versículo 5, y lo leo en la Nueva Traducción Viviente: pues soy pecador de nacimiento, así es,
desde el momento en que me concibió mi madre. Amado hermano, la obra salvadora de Cristo en favor de los creyentes es verdaderamente valorada por nosotros cuando se ha podido llegar a la comprensión de la depravación total que sufre y padece el hombre a causa del pecado presente en su vida. Pecado que, como vimos la semana pasada, es heredado de Adán, porque dice la Biblia, en Adán todos pecan, y así la muerte y el pecado pasó a todos los hombres. Cuando nosotros comprendemos qué éramos y cómo éramos por naturaleza y cuáles eran las consecuencias de todo eso, si Cristo no hubiera intervenido en nuestra vida y nos hubiera quitado la culpa del pecado, trayendo justificación sobre tu vida y mi vida, si has creído en Cristo, nosotros sabemos por lo que dice la Biblia que no hubiéramos terminado en otro lugar que no hubiera sido el infierno, porque la paga del pecado, enseña la Biblia, que es la muerte, porque la Biblia dice que el alma que pecare, esa debe morir, y Dios advirtió a Adán y a Eva que si comían de aquel fruto prohibido, ciertamente morirían. Y por el libro de Apocalipsis descubrimos que esa muerte a la cual hace alusión no es solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual en el infierno. Por eso se hace necesario estudiar las doctrinas que están en la palabra de Dios. Por eso para nosotros es vital que día a día, momento tras momento, recordemos estas verdades. Vivimos en un mundo donde ya cae mal hablar de doctrina. A la gente no le gusta la doctrina. Algunos han llegado a decir la doctrina es fría. Bueno, la doctrina es fría cuando no se entiende. La doctrina es fría cuando no se ha discernido correctamente. Pero cuando la doctrina es discernida a la luz de la palabra de Dios y nos conduce al pie de la cruz y a Jesucristo mismo, haciéndonos ver su obra en favor de pecadores como nosotros, ciertamente las cosas van a cambiar y vamos a valorar más la obra del Señor. Se hace necesario estudiar la doctrina del pecado en su relación con el hombre para poder comprender la magnitud del amor de Dios demostrado a través de Cristo en la cruz en favor de nosotros por causa de nuestro pecado. Una obra de amor que Dios no estaba obligado a hacer, porque Dios en su justicia debió habernos condenado. Sin embargo, en su amor y misericordia provee un camino de salvación y vida, de liberación de la esclavitud del pecado, para darnos verdadera vida eterna y abundante. ¿Qué enseña la Biblia con respecto al pecado? ¿Qué enseña la Biblia con respecto a nuestra condición humana? Bueno, lo primero que veremos en esta mañana es que las Escrituras diagnostican el pecado como una deformación universal, y escuche esto, de la naturaleza humana que aparece en todo momento y en toda persona. En otras palabras, el pecado está presente en cada uno de nosotros sin excepción, en cada uno de nuestros pensamientos, acciones y en nuestra voluntad. Basta con venir a este mundo y crecer de manera natural para darnos cuenta que nuestras acciones son siempre de continuo al mal y que a ninguno de nosotros, nadie nos tiene que enseñar a hacer lo malo. De hecho, nos pasamos como padres toda la vida enseñándole a los hijos qué cosa, cómo hacer lo bueno. ¿Por qué? ¿No se ha preguntado nunca eso? ¿Por qué nos pasamos la vida diciendo eso no se hace así? Eso no funciona así, eso está incorrecto, las cosas van así, hijo. ¿Por qué nos pasamos la vida enseñando lo bueno? Porque la gran realidad es que nadie tiene que enseñarnos a hacer lo malo, porque por naturaleza nacemos en una condición de pecado que inevitablemente nos lleva a pecar y a hacer lo malo. Amados hermanos, la Biblia dice en Primera de Reyes capítulo 8, verso 46, lo siguiente, y mire, porque no hay hombre que no peque.
Y es bien claro lo que dice, no hay hombre que no peque. Dice Primero Reyes completo, si pecare contra ti porque no hay hombre que no peque y estuviera irado contra ellos, etc. Pero deja bien claro que no hay hombre que no peque, o sea, no puede haber alguien, no existe nadie que pueda justificar ante la opinión de los hombres que nunca ha cometido pecado. Alguien podría en su locura decir, yo nunca peco, pero la Biblia dice de ese que el tal es un mentiroso, porque la gran realidad es que todos pecamos de muchas maneras. Y después vamos a ver qué es el pecado. Porque a veces pensamos que el pecado es ser todo lo malo que un ser humano puede ser, y no es necesariamente eso. Porque el pecado es también no ser todo lo bueno que un ser humano debía de ser. Y ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta de que sí, de que todo ser humano, sin excepción, es un pecador. No hay hombre que no peque, o sea, todo ser humano peca sin importar su trasfondo religioso o cultural. Todos están bajo pecado. Esto es lo que enseña el apóstol Pablo cuando escribe a los creyentes de Roma en el capítulo 3, versículo 9. Entonces, ¿qué? ¿Somos mejores que ellos nosotros? O sea, está hablando como judío y dice, de ninguna manera. Y porque ya hemos demostrado, y mire especialmente lo que dice a continuación, que todos, ¿y a qué grupo se refiere con todos? Dice, judíos y no judíos, o sea que tengas un trasfondo religioso de temor a Jehová tu Dios, o un trasfondo pagano como el de los gentiles, Pablo deja bien claro lo siguiente, todos están bajo el pecado, porque el pecado domina la vida de todo ser humano y está presente en todo ser humano. Y esto debe llevarnos a una reflexión. Si está presente en todo ser humano, quiere decir que todo ser humano entonces necesita ser rescatado de la condición del pecado porque está perdido. Entonces todo ser humano necesita un Salvador. Si aún tú no has conocido a Cristo como Señor y Salvador, déjeme decirle que usted necesita de Él. Si usted ya es un creyente, lo es porque llegó un momento debió haber llegado un momento en su vida en la cual reconoció su condición de pecado y se dio cuenta que también necesitaba a este Salvador. Pero la vida no termina ahí. Uno no solo necesita el Salvador para ser librado de la culpa del pecado, sino que uno continuamente necesita más y más del Salvador para continuar siendo liberado de la presencia del pecado que aún sigue en nosotros. Y que de hecho no desaparecerá de nuestra vida hasta que no entremos ¿a dónde? Al reino de los cielos. Por eso Dios nos llama cada día a una conversión. Y aclaro, no estoy hablando de una conversión para salvación. Esa es única, ocurre una sola vez en la vida. Estoy hablando a un llamado a la conversión continua que nos lleve al crecimiento, que nos lleve al abandono de ese pecado que he estado controlando y dominando mi vida por años. Estoy hablando de una conversión que me lleve a vivir plenamente en las manos del Señor, transformando mi vida. Estoy hablando de abandonar continuamente la senda del pecado que hasta ese momento me ha dominado para adoptar la senda de vida que Cristo ha trazado para mí y para ti si has creído en Él. Pablo, apelando a la Escritura del Antiguo Testamento, nos enseña y revela la condición natural de todo hombre. Y lo primero que nos enseña es que todo hombre es culpable de pecado. No hay un solo justo o que cumpla o satisfaga la justicia de Dios dada en la ley. A veces cuando estamos predicando a las personas, usted encuentra gente que le dice, yo nunca le he hecho daño a nadie. Yo me merezco el cielo, nunca le he hecho daño a nadie. Cuando usted se aparezca con ese tipo de personas que son como Dios en el cielo y ellos aquí en la tierra, es muy fácil de llevarles a una comprensión de su condición de pecador en todas las áreas de la vida, porque el pecado lo llena todo. Agarren los 10 mandamientos y aplíquenlos. A ver, usted dice que nunca ha pecado. No. ¿Nunca ha hecho mal? No. Muy bien, vamos a ver. Dice el primer mandamiento, y asegúrese de usted saberse los mandamientos, porque si no se lo sabe, no le sirve de nada. No tendrás dioses ajenos delante de mí. A ver, ¿has creído alguna vez por ahí en Buda, Alá, la Virgen o sabe Dios quién? El horóscopo.
Sí, el horóscopo, y decimos, pero, oiga, ¿usted sabe cuánta gente hay esclavizada por esos demonios? Porque la Biblia muestra eso, todo lo que implica culto a las estrellas es idolatría. Y la adivinación es prohibida en la Biblia. Y cuando usted mira a su alrededor hoy en día, ¿qué se encuentra por todos lados? Usted va al periódico, el horóscopo, va a la revista, el horóscopo, pone la radio, el horóscopo, pone la televisión, el horóscopo. Demonios por donde quiera. Y la gente cree que el horóscopo rige su vida. Y no faltan por ahí casi digo estúpido. La gente con poco coeficiente de sabiduría. No dije estúpido, que andan justificando la fecha en que Cristo nació por el horóscopo. Sí. Así que es un buen método. Nunca le he hecho mal a nadie. Nunca he pecado contra Dios, no. Oye, ¿qué signo zodiacal eres? Soy Tauro. Ya, pecaste. No tendrá Dios ajeno delante de mí. ¿Te das cuenta? Una de las veces que mi abuelo vino acá y vio a Huerta del Mercado, dijo, qué señora tan elegante. Agarra el segundo mandamiento, no tendrás imágenes, no te arrodillarás ni le inclinarás ante ella. Dígame, ¿qué latino no tiene influencia de una imagen detrás? No robarás. Ahí todos los cubanos van al infierno, ¿eh? ¿Saben que en Cuba eso es un mal cultural? Sí. Al robar le han cambiado el nombre por resolver, pero es robo al final. Ahí son pecadores. En estos días aprendí que los dominicanos le llaman tigraje. Tigueraje. Eso mismo. Yo pensé que era de tigre. Sí, de tigre. Oh, bueno. Y usted pasa por todos los mandamientos. ¿Y quién hay bueno? Dígame. Ni uno. Ni uno. Entonces Pablo tenía razón. Él dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo. O sea, no hay quien practique la justicia de Dios. No hay quien ponga en práctica todos los mandamientos dados por Dios en su ley. No hay ni siquiera uno. La única persona sobre la faz de la tierra que cumplió la totalidad de la ley fue Jesucristo. Nadie más. Pero ser humano marcado por el estigma del pecado, ni uno, dice el apóstol Pablo. Y Pablo no es un hombre que habla por sí mismo. Primero, Pablo era una persona muy instruida en la ley de Dios y está citando el Antiguo Testamento. Segundo, era un hombre que hablaba inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Por tanto, lo escrito por él tiene autoridad, al mismo nivel que la escritura del Antiguo Testamento. En determinado momento el apóstol Pedro dice, algunos tuercen las cosas enseñadas por Pablo como el resto de las escrituras. Y compara lo enseñado por Pablo al resto de la Biblia. Entonces Pablo está hablando en nombre de Dios y bajo la inspiración de Dios. Por tanto, sus palabras son palabras de Dios. Y Dios confirma por medio de él que no hay ser humano que cumpla la justicia de Dios, que cumpla todas las obras que Dios ha asignado por medio de la ley. De hecho, para eso Dios dio la ley, para mostrarnos que somos pecadores y que somos incapaces de cumplir y obedecer la ley de Dios, agradar a Dios por sí mismo y salvarse por sí mismo. Por tanto, necesita un Salvador. Y alguno podrá decir, pero ¿por qué tanto énfasis en el pecado? Hermano, lo blanco nunca se ve tan blanco cuando se contrasta con lo negro. Y nuestra condición de salvo nunca se ve tan extraordinaria cuando se contrasta con la realidad de lo que éramos antes de ser cristianos y con el pecado que nos dominaba. Es la gran verdad. No hay ninguno que haga lo bueno porque todo hombre a causa del pecado está desviado de la ley de Dios. Está incapacitado para cumplir en su totalidad de manera perfecta y sin error la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado controla, domina y está presente en todas las áreas de la vida. Nuestra forma de pensar, de vivir, de actuar, de hablar, de conducirnos, de relacionarnos,
de hacer las cosas. Todo siempre está bajo la influencia del pecado. Y fíjense si eso es así. Que dígame, ¿en qué áreas de la vida el ser humano no tiene conflicto? ¿Quién aquí puede decir, yo nunca he tenido un conflicto en mi familia? A ver, levante la mano. El sin conflicto, que lo vamos a canonizar. Usted va a ser el primer santo bautista. No lo hay. ¿Quién puede levantar la mano y decir, nunca he tenido un conflicto en los trabajos que he tenido? Ni un sí, ni un no, nada. Todo ha sido color de rosa. Ni una queja de alguien que viene a mi servicio, ni de... Nunca he tenido problemas con nadie. Porque yo nunca ni siquiera he perdido control ni una palabra fea con nadie. Nadie puede decir eso. ¿Sabe por qué? Porque el pecado domina. Esas son las evidencias de la presencia del pecado en nosotros. Domina cada área de nuestra vida. Y si bajo el control del Espíritu Santo de Dios se nos va la carne a cada rato, imagínese usted entonces fuera del control de Dios. Si estando en Cristo y dominado por Cristo y batallando contra los deseos de la carne, nos desenfrenamos, imagínese sin el control de Cristo. Es que de hecho no tenemos que ni imaginarlo porque lo vivimos. ¿Cuándo? Cuando no éramos creyentes. Y quizás algunos puedan pensar, bueno, yo conozco algunos creyentes que sí viven bajo el control de la carne. Bueno, eso es muy cuestionable. Porque la buena semilla cae en buena tierra y da fruto. Y da fruto bueno, no puede dar fruto malo, porque el árbol malo no puede dar fruto bueno, ni el árbol bueno puede dar fruto malo. Por tanto, cuidado, porque la Biblia dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿a qué se refiere? A que alguien puede vivir bajo el concepto propio de que es salvo cuando en realidad aún no ha experimentado a Cristo. ¿Cómo puedo tener esa certeza? Si usted ha examinado la Biblia y le ha rendido el control de su vida a Jesucristo, inevitablemente tienen que haber los frutos que da Cristo. No porque usted se proponga por sí solo dar dicho fruto, porque si usted trabaja por aparentemente dar estos frutos y transmitir solo una apariencia, eso se llama hipocresía. Los frutos crecen por sí solos, los produce el Espíritu Santo de Dios. Dice Romanos, capítulo 3, versículo 12, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Tomando en cuenta lo que dice la Escritura, Pablo llega a la conclusión entonces de Romanos 3:23, todos han pecado. De hecho, la Biblia enseña que aún después de salvo, la presencia del pecado en el creyente sigue presente, cubriendo cada área de nuestra vida, de tal manera que si no se batalla contra el pecado que aún mora en nosotros, terminamos haciendo lo malo y pecando contra Dios. Y es por eso que Pablo enseña, yo sé que en mí, esto es en mi carne, eso está en Romanos 7:18, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Él entiende lo que está viviendo. ¿Recuerda usted el texto que leímos al principio del Salmo 51? Esa es la oración de arrepentimiento de David tras haber hecho todo lo que hizo con Urías y con su mujer, y con el homicidio que cometió. Y fíjese, hay una parte en su oración donde ahora él dice, no me dejes, Señor, cometer homicidio. Interesante, cuando se está arrepintiendo ¿de qué? Del homicidio. ¿Qué le está diciendo a él? Señor, tú sabes que yo soy vulnerable y que esto soy capaz de hacer. Por tanto, líbrame a mí mismo, de mí mismo, de hacer tales cosas. Y eso se convierte en un modelo para nosotros, siendo que el mal está en nosotros y tiene está en nosotros. Si nosotros no le rendimos el control de nuestra vida a Cristo y le rendimos el control total de nuestra vida al Espíritu Santo, de tal manera que Él nos llene y nos controle en todas nuestras áreas, nosotros vamos a terminar haciendo las mismas atrocidades que hizo David.
Y las mismas atrocidades que hacen la gente no salvan. Pero cuando usted se da cuenta que el pecado y los frutos de la carne son inadmisibles ante Dios y que no pertenecen a usted por su condición de cristiano, usted al orar y clamar a Dios, Señor, transforma mi vida, mi corazón, y rendirle el control de su vida a Él, de tal manera que usted ajusta todo lo que tenga que ajustar para en oración atreverse a vivir conforme al modelo de Jesucristo y según el diseño de Cristo. Cuando usted es capaz de decir, Dios toma el control de mi mente, de mi corazón, de mis actos, de mi voluntad, Él lo va a hacer. Y cuando Cristo está en el trono, el Espíritu Santo está gozoso. Cuando Cristo está en el trono, usted vive saturado del Espíritu de Dios. ¿Y sabe cuáles van a ser los frutos? Gozo, amor, paz, benignidad, bondad, templanza, dominio propio, etcétera, etcétera, etcétera. No hay de otras. Porque Dios no produce frutos malos. Porque el Espíritu no produce frutos malos. Por tanto, ahí es donde el contraste debe movernos doctrinalmente a tomar decisiones correctas. Si el pecado controla mi vida, voy a ver consecuencias. Y las consecuencias no solo las voy a sufrir yo, sino que de alguna manera voy a hacer que otros sufran también, porque usted no vive aislado. Pero si yo vivo bajo el control de Cristo y entrego todas mis cargas, mis problemas espirituales a Jesucristo, de tal manera que hago todos los ajustes para hacer la voluntad de Dios, usted va a experimentar bendición, y los que están al lado suyo también van a experimentar dicha bendición. Sobre todo su familia inmediata. ¿Sí? Imagine por un instante que usted es alguien con problemas de lujuria. Nada más que pasa una escoba con vestido y a los ojos se levanta. Y eso por largo tiempo ha ocurrido en su vida y ha generado conflicto con su esposa. Pero al mismo tiempo ha dado mal testimonio a sus hijos. Pero usted decide rendir el control de su vida a Jesucristo. Y le dice, Señor, mira, yo padezco de lujuria. Quítala de mi corazón. Señor, te entrego el control de mi vista, de mis pensamientos. Y usted se humilla ante Dios cada día rogando, quita este mal de mi vida, límpiame de toda mi maldad. Cuando el Señor le limpie por usted haberle rendido el control de su vida, podrá pasar una Barbie por delante de usted que no le va a interesar. Y eso le va a traer estabilidad a su matrimonio, a su familia. O sea que tanto las consecuencias como las bendiciones terminan siempre influenciando sobre otros. Cuando entendemos cómo opera el pecado y las consecuencias que trae, pero cómo opera el espíritu y las consecuencias que trae estar bajo su control, nos daremos cuenta que el verdadero cristiano opta por estar bajo el dominio de Dios, bajo el control del espíritu, y se atreve a decirle, Señor, toma el control de mi vida. Y es capaz de decirle, Señor, no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y se enfrenta al pecado de esta manera. De tal manera que cuando es seducido a pecar, porque el mal está en ti, porque el bien que quiero no hago y el mal que no quiero eso hago, como dice Pablo, es ahí donde el creyente dice, no, espérense un momento, sí, tengo deseo de hacer esto, tengo deseo de pecar de esta manera, pero ya no vivo yo. Ya yo no gobierno mi vida. Mi vida es de Cristo, la gobierna Él. Y lo que ahora vivo en esta carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Y qué me enseña el Hijo de Dios? A que este pecado que él y el otro se enfrenta de esta manera. Y me atrevo a enfrentarlo entrando en esta batalla espiritual. Y no le tenga miedo a esta frase. Batalla espiritual. Con la asistencia del Espíritu Santo de Dios. ¿No dice la Biblia que Dios ensalza a los humildes?
Si con humildad usted viene ante el Padre Celestial batallando contra ese mal, rogándole que tome el control de su vida, consciente de que vive en la fe del Hijo de Dios, ¿de quién cree usted que va a ser la victoria? ¿Del pecado o del Dios que es todopoderoso? Pero es importante saber cómo opera el pecado. Porque Satanás es muy astuto. Y él muchas veces le dice a los creyentes, bueno, no importa todo lo que peques, ¿sabes qué? Ya tú eres salvo y esa salvación nadie te lo quita al final. Eso se llama antinomianismo, eso es una herejía. Porque la Biblia dice claramente que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para ser un pueblo santo y sin mancha delante de Él. Amados hermanos en el Señor, el verdadero cristiano está consciente de que aún después de salvo, el pecado sigue presente en su vida y no vive bajo la mentira o el engaño de verse como alguien que no peca. Primero Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y no solamente nos engañamos, sino que la palabra de Dios declara que la verdad no está en nosotros. El cristiano verdadero sabe que peca y por ello vela y batalla contra el pecado, porque sabe que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ese a quien él quiere devorar somos tú y yo, porque él odia a los que siguen, sirven y viven bajo el control y le han entregado el señorío de su vida a Jesucristo. Cristiano verdadero sabe que peca y vela, porque ha llegado el convencimiento en su vida que el pecado ofende a Dios. Porque ha llegado el convencimiento en su vida de que como cristiano vive para agradar a Dios. Y si el pecado ofende a Dios, entonces yo no puedo deleitarme ¿en qué? En el pecado. Y de la misma manera que el pecado domina cada área de mi vida, es entonces al comprender esto, que yo vivo para agradar a Dios y que el pecado ofende a Dios, entonces yo le tengo que entregar todo el control de mi vida, cada área de mi vida, ¿a quién? A Jesucristo. A veces encontramos creyentes que dicen que llevo años batallando con esto y no he podido. Y mire, eso es decir, Dios no ha podido y Dios sí puede. Mi intención no es ofender a nadie, pero la gran realidad, yo sé que a veces es más fuerte en determinadas áreas que las otras, la pelea, pero hay una gran realidad. Muchas veces no tenemos victoria sobre determinados pecados o áreas de la vida, no porque seamos débiles, sino porque no hemos acabado de rendirle el control total de dicha área a Jesucristo y al Espíritu Santo. Porque queremos seguir nosotros en ese control. Y cuando nosotros estamos en el control, quien controla es el pecado. Y cuando el pecado controla, no hay bendiciones, no hay crecimiento, no hay madurez, todo lo contrario. Amados hermanos, quien ha entendido el Evangelio sabe que cuando le falta a Dios peca contra Dios. El verdadero creyente sabe lo que hace cuando peca y falta a Dios, porque sabe qué es el pecado y la consecuencia. Se arrepiente y se acoge a la fidelidad de Dios para perdonar. Y esto es importante. Dice que Dios es fiel para perdonar. Y esto es importante porque a veces no avanzamos en nuestro crecimiento espiritual. Nos hemos arrepentido, pero no nos hemos acogido al perdón de Dios. Y seguimos dudando de que Dios me haya perdonado. Y entonces volvemos a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo. Si usted se arrepiente y se acoge a la fidelidad de Dios para perdonar el pecado de los que genuinamente se arrepienten y ha propuesto en su corazón no ofender a Dios, Dios le va a perdonar. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento definen al pecado a base de nombres que manifiestan su carácter ético, como rebelión contra el dominio de Dios. Y yo quiero que ahora, cuando definamos el pecado, doctrinalmente hablando, usted lo haga meditando en su propia vida, autoexaminándose, porque solo cuando somos realistas y sinceros con nosotros mismos delante de Dios y vemos nuestra vida a la luz de la Escritura, es que vamos a ver verdadero cambio, porque solo así viene el verdadero arrepentimiento. La Biblia presenta el pecado como errar en el blanco que Dios nos ha puesto delante. La Biblia dice, Dios dijo, sed santos como yo soy santo, dice Dios. O sea que el blanco del creyente es ser ¿cómo? Santo. Ya dijimos que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para ser un pueblo santo y sin mancha. Entonces la santidad es el blanco. Pero no solo eso, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. El blanco es varón perfecto, a la estatura y la medida de la plenitud. ¿Cómo es Cristo en su plenitud? Así entonces tengo que ser yo. Cuando yo no soy a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, yo estoy errando ¿a qué? Al blanco. Cuando yo no soy santo, como Dios es santo, yo estoy errando ¿a qué? Al blanco. Entonces aquí, ¿quién puede decir, yo ya di en el blanco? Bueno, probablemente en par de tiros, no digo que no. Pero todavía tenemos por ahí algunas flechas chuecas que están cayendo en otro lado. ¿Sí o no? Si usted no considera que tiene batallas espirituales, mire, revísese porque usted es peor que está. Eso es una gran realidad. Somos como arqueros, que tenemos la aljaba llena de, no la java, aljaba, llena de flechas. Sí, pero los cubanos la java. ¿Saben que los cubanos son famosos por andar siempre con una java? Donde quiera, con una bolsa, donde quiera que van la sacan y se llevan lo que se puedan llevar. Eso es cultura nuestra, en serio. No lo estoy criticando, la verdad. De los cubanos de allá, que han venido para acá y también han seguido lo mismo. Mira, hermano, todos nosotros tenemos nuestras jabas llenas de flechas. Y estamos optando por la santidad de Dios, por la perfección. Y en esta área doy en el blanco, en esta otra doy en el blanco, en esta otra doy en el blanco, pero por más que tiro, en esta otra todavía no acierto. Pero ¿sabes dónde viene el fracaso? Cuando llegamos al conformismo. No voy a seguir tirando porque al final nunca voy a dar. Eso es falta de fe. Eso es como coger el don que Dios te ha dado y enterrarlo. Dios va a pedir cuentas. Dice Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es. Entonces, si usted sabe que eso que está haciendo mal no está dando en el blanco y usted no se esfuerza para, con la ayuda de Dios, erradicarlo de su vida, usted está bajo la esclavitud del pecado. Porque dice la Biblia que aquel a quien uno se rinde y somete es esclavo de él. También se presenta como transgredir la ley de Dios, violar la ley de Dios, los mandamientos. Aquí no vamos a argumentar mucho, ya lo dijimos al principio. 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Y el pecado es qué cosa? Infracción de la ley. Pecado es desobedecer las órdenes divinas, como pasó con Adán. Dios le dijo, puedes comer de todo árbol, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dice Romanos 5:19,
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. O sea que Adán pecó desobedeciendo. Nosotros cuando desobedecemos la ley de Dios también estamos ¿qué? Pecando. Pecado es ofender, y escuche esto, la pureza de Dios al contaminarnos a nosotros mismos. O sea que cuando yo me contamino en pecados, yo estoy ofendiendo la pureza de quién. Mira que dos buenas perlas. Yo estoy ofendiendo a Dios mismo. Miren lo que dice Hechos de los Apóstoles capítulo 24, verso 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Por qué dice una conciencia sin ofensa? Porque el pecado que hace ofende la moral de Dios. Cuando tú y yo pecamos deliberadamente, usted y yo estamos ofendiendo a Dios. Estamos manchando el nombre de Dios. Oiga, y dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice la Escritura. La gente juega a la religión como si esto fuera, o a la fe, y se hacen cosas atroces. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Como el acto de caer en culpa ante Dios como un juez, también es visto el pecado. Mire lo que dice Salmo 5, verso 10. Castígalo, oh Dios, caiga por su mismo consejo. Por la multitud de sus transgresiones, échalo fuera, porque se rebelaron contra ti. Entonces, si usted peca, usted cae bajo juicio ¿de qué? De Dios. Y esta deformidad moral del hombre a causa del pecado también es dinámica. El pecado se revela como una energía de reacción irracional, negativa y rebelde ante el llamado y el mandato de Dios. Un espíritu de lucha contra Dios a fin de jugar a ser Dios y creerse Dios. Eso es el pecado también. ¿Usted no ha visto que cuando un creyente se deja envolver por el pecado, va como el avión que perdió el control, en picada? Y peca y peca y peca y se hunde cada vez más. ¿Por qué? Porque el pecado embrutece, ciega la vista, ciega el corazón, entristece al Espíritu Santo. Como entristece al Espíritu Santo, cierra los oídos y la vista. No te permite ver a Dios ni oír a Dios. ¿Por qué? Porque dejaste de darle el control al Espíritu Santo de Dios y ahora tienes tú el control. Es como que usted haya estudiado para enfermero y de buena primera le pidieron que pilotee el avión. ¿Cuál va a ser el resultado? Se va a caer el avión y va a arrastrar a otro. Cuando tú te montas a pilotar tu propio avión sin ser tú el piloto, porque el piloto es Cristo. Había un himno muy viejo que decía, Cristo mi piloto sé, sobre el tempestuoso mar. Tu vida va en picada. Quiero un ejemplo bien descrito en la Biblia, la vida de David. ¿Cómo empezó todo? Con ver a una mujer allá en Cuera bañándose. Con mirar. Por eso decimos que es dinámico. Bastó con mirar. Una vez que miró, que ya está fuera del control del Espíritu de Dios. Y fíjense que en la oración de arrepentimiento que dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu no tenía un ministerio permanente, sino itinerante. Pero en el Nuevo se habla de contristar al Espíritu. O sea, no dejarlo tomar el control, entristecerlo. ¿Y qué pasó cuando él tomó el control? Miró. Después codició en su corazón. Y uno de los 10 mandamientos que dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Mire, ya violó uno.
Pero después mandó a buscar. Oye, tráemela. Si él ahí hubiera parado, nada hubiera sucedido. Después fornica y al mismo tiempo cae en adulterio, porque David era casado y la mujer también. Ya por ahí violaron otros dos mandamientos. Cuando la mujer viene con el paquete, sí, que sale embarazada y el marido en la guerra, que no estaba ahí por mucho tiempo, oiga, ¿qué va a pasar cuando esto crezca y tenga que decir? Es del rey. ¿Sabe lo que eso implicaba? Apedreamiento. Morir apedreado. Y de alguna manera los reyes eran una especie de ungidos de Dios en el Antiguo Testamento. Y cuando el rey hacía lo malo, venía sobre todo el pueblo las consecuencias. Mire cómo va la cosa con David. En vez de decir fallé, no. Tráigame al marido. La hipocresía ahora. Tú has sido buen soldado, ve y deleítate con tu mujer. Eso es hipocresía. Pero es mentira, es engaño. Pero el hombre era tan íntegro y David no contaba con eso, que dijo, no, ¿cómo voy a estar mis hombres en la batalla? Y yo aquí disfrutando. Es como el capitán del barco, que es el último que se baja. Algunos, porque en Italia se hundió uno y el capitán fue el primero en largarse. Pero bueno, ¿cómo va la ley? Cuando David ve que el hombre era íntegro, después lo emborracha. Nada. Oiga, qué triste bajar a esta condición. Un hombre que hablaba cara a cara con Dios, como que te dice. Mandarle una nota con él mismo. Ponlo donde más dura está la pelea para que lo maten. Y déjenlo solo. Ahora es asesinato. Y después va y se casa con la mujer, con la viuda. La viuda lee, consecuencias. El niño murió. Pero no nos interesan las consecuencias. Lo que quiero es que vean cómo el pecado va llevando a reacciones irracionales, espiritualmente hablando. Y si esto pasaba con el hombre que era conforme al corazón de Dios, ¿qué crees tú que va a pasar contigo si no le das el control de tu vida al Espíritu de Dios? Por eso es importante estudiar la doctrina, porque así opera el pecado. ¿Y por qué hay tantos pecados en las iglesias? Porque como no se enseña la doctrina del pecado, la gente no sabe cómo actúa el pecado y por tanto viven bajo el control de quién? Del pecado, lamentablemente. Mira Isaías 14:13 y vamos a dejarlo aquí porque me quedan como 15 páginas. Isaías 14:13 al 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, y lo está diciendo del diablo, de Lucifer. Y yo quiero que mediten esto porque estamos hablando de que el pecado es una lucha contra Dios, pero que al mismo tiempo lleva al pecador a jugar a ser Dios y a creerse Dios. Porque cuando usted le quita el control de su vida al Espíritu de Dios y lo toma usted mismo, usted prácticamente está diciendo, ¿sabes qué? Espíritu Santo, ya tú no eres mi Dios. Yo como tomé la rienda, yo mismo soy mi Dios. Pastor, yo nunca diría eso. No lo dices, pero lo haces. Cuando usted da riendas sueltas al pecado, usted empieza a jugar a ser Dios y a creerse Dios. Esto pasó con Satanás y esto no es nada nuevo.
antes de él ser el diablo, cuando era Lucifer en el cielo, dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios, junto a los ángeles. Levantaré mi trono al que está sentado en el trono, dice el profeta, y vi un trono y uno sentado. Y cuando usted ve Apocalipsis, se habla del Cordero que está sentado en el trono. O sea que cuando habla levantaré mi trono, ¿qué está diciendo? Levantaré mi propio reino, seré como Dios. Soy Dios. Esto está diciendo Satanás en su corazón. En el monte del testimonio me sentaré. ¿A qué monte del testimonio se refiere? Al monte Horeb, al Sinaí, desde donde Dios dio los mandamientos. O sea que el diablo se cree Dios y juega a ser Dios. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pobre diablo, chico. Y pobre diablo los diablos que se creen que pueden ser semejantes al Altísimo. ¿Por qué quería ser semejante a Dios? Porque ella había pecado en su vida. Con esto mismo hizo caer a Adán y a Eva. Génesis 3, 4 al 6. Entonces la serpiente dijo a la mujer, la serpiente de Satanás: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y, ¿qué dice? Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6. Cuando la mujer oyó esto de seréis como Dios, ya que cambió su perspectiva. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿La sabiduría de qué? De Dios. Entonces, ser como qué? Como Dios. Tomó de su fruto y comió. Y también le sonó el fruto al marido. Pero él comió conscientemente. Así que, marido, cuidado con lo que tu mujer te da. Eso es broma. El hombre de pecado o anticristo en el futuro también se hace pasar por Dios, hablará como si fuera Dios y jugará a ser Dios. ¿Se da cuenta cómo la historia es la misma? Segundo Tesalonicenses 2, 3 al 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar ¿por qué? Entonces, cuando usted no le da el control de su vida al Espíritu Santo, usted empieza a jugar a ser Dios. Porque usted está usurpando su lugar. La raíz del pecado es el orgullo y la enemistad contra Dios. Y el espíritu que se nota en la primera transgresión de Adán y los actos de pecado siempre tienen tras sí pensamientos, motivos y deseos que de una u otra forma expresan la hostilidad voluntaria del corazón caído ante las demandas de Dios sobre nuestra vida. Por eso dice que vio la mujer que el árbol era bueno y extendió su mano y comió. Entonces, mis amados hermanos, es importante que valoremos esto. Porque solo cuando se comprende la naturaleza del pecado y cómo trabaja en nuestra vida, es que podemos comprender en qué nivel estoy en mi relación con Dios. ¿Quién está verdaderamente gobernando? ¿Y qué decisión debo de tomar? Porque si hoy usted ha descubierto que quien está gobernando no es el Espíritu Santo de Dios, usted necesita arrepentimiento. ¿Y sabe cuál es la buena noticia? Que si usted arrepentido viene al Padre, escuche esto,
Él es fiel en perdonar. Él te va a perdonar. No solo te va a perdonar, va a limpiar todos tus pecados. Y si tú le permites tomar el control de tu vida, Él tomará todo tu pecado, lo lanzará al fondo del mar y empezará de nuevo contigo. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Los dioses paganos te condenan y te truenan. El Dios nuestro te da oportunidad de arrepentimiento. Y si tú te arrepientes, Él te ayuda a levantarte. Y tendrás nuevas fuerzas como las águilas. Y te pondrá en alto. Eso hace nuestro Dios. Si hoy has descubierto que el espíritu no está en el control, sino el pecado, haz esto. Recuerda, el primer paso es entregar tu vida a Cristo si aún no eres cristiano. Si ya lo eres, pero te has alejado del Señor, o le has faltado, o aún no has podido superar determinada cosa en tu vida, pues la consideración de toda esta doctrina, sí, puede ser que se vuelva en una carga y que te sacuda a lo más profundo del corazón, pero eso es bueno. ¿Sabe por qué? Porque nos lleva a pensar, nos lleva a la reflexión, y la reflexión nos debe llevar al arrepentimiento. El arrepentimiento a la reconciliación, y la reconciliación con Dios a una vida llena del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos de una vida llena del Espíritu Santo? Todo lo que Gálatas dice: amor, gozo, paz, etc. Dios es un Dios de oportunidad. Déjale terminar su obra en ti, porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Eso es una promesa, pero Dios no obliga a nada. Dios solo lo hace si tú le permites hacerlo. Por eso el Espíritu Santo, cuando usted le ofende, se entristece, se contrista. Si te redarguye de pecado, te dice: estás mal. Pero como estás mal, no le oyes. Y hasta que no haya arrepentimiento. Y de hecho, escuchar una predicación donde se confronta con el pecado es la otra herramienta que usa el Espíritu para gritarte y decirte: hey, ven a la cruz, deposita allí ese problema, esa carga, ese pecado, y deja que la sangre del Cordero te limpie. Y hallarás descanso y refrigerio en tu alma. Eso enseña la Biblia. Pero eso solo viene cuando hay arrepentimiento del pecado. Eso solo viene cuando hay disposición por dejar de jugar a ser Dios y a tener el control de tu vida y permitirle a Él tomar el control de la tuya.